Buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestra plática de lesiones melanocíticas y melanoma. En la clase de hoy me quiero centrar un poquito entonces en los instrumentos de diagnóstico y el más importante pues, sería el dermatoscopio. A lo mejor al principio no voy a hablar tal cual de lesiones melanocíticas, pero va a ser todo muy importante hablar en conjunto del tema de dermatoscopia para que lo puedan entender un poquito mejor. Entonces, empecemos. La dermatoscopía es un instrumento que tenemos o que utilizamos los dermatólogos. Algunos les mencionan que puede llegar a ser como el estetoscopio de los dermatólogos y nos ayuda a poder ver un poquito, bueno, a poder ver más cerca las imágenes a las que nos enfrentamos. Y se ve con este aumento y es importante, bueno, algunas personas le llaman a un intermedio entre la clínica y entre la histopatología. Así como es de ayuda, así te podría llegar a confundir más, porque así como ya estamos aprendiendo cómo se describe la clínica en todas las enfermedades dermatológicas, en la dermatoscopía tienen una forma de describir totalmente diferente, que si no sabemos entonces un poco bien en la clínica de la piel, en cuanto a la descripción dermatoscópica nos puede llegar a confundir y más que ayudarnos puede ser al contrario. Entonces, el dermatoscopio aparte no se usa para todas las enfermedades. Hay un grupo de enfermedades que está muy bien descrito y que se ayuda bastante a hacer diagnósticos, pero definitivamente no le vas a poner el dermatoscopio a todo. Vean, entonces la ventaja tenemos principalmente el aumento. Y como ya les había mencionado la clase pasada, tenemos que la luz se puede polarizar. ¿Y esto qué significa? Eh, Solo dejar pasar unos haces de luz y así evitamos el reflejo que nos da la capa córnea. Entonces, entonces virtualmente estaríamos quitando la capa córnea y nos ayuda a ver las estructuras que presentan cierto tipo de enfermedades con más facilidad. Entonces, en este libro, bueno, que alguien que se quiera a lo mejor meter un poquito más de lleno a ese tema, se llama Dermatoscopía del doctor Horacio Cabo, es argentino. Eh, él habla de una técnica de dos etapas en cuanto a lesiones melanocíticas. Primero, lo que tenemos que hacer con el dermatoscopio es ver si tiene características de una lesión melanocítica o no melanocítica. Entonces, primero vamos a descartar otro tipo de enfermedades y si encontramos estructuras que nos puedan hablar de que se trata de un nevo melanocítico, entonces pasamos a una segunda etapa de clasificación. Entonces, ¿qué significa? Que ya dependiendo de ciertas características, vamos a ver si tenemos un nevo que se considera como benigno, que se considera como atípico o francamente maligno. Entonces por eso les mencionaba que ahorita al principio vamos a ver algunas estructuras de algunas patologías que se pueden considerar no melanocíticas. Entonces primero, ¿qué vamos a buscar para un nevo? Para un nevo vamos a encontrar todas estas estructuras. Un nevo puede tener un patrón homogéneo. Quiero que se lo estén imaginando como con las fotos que ya les había mencionado en la clase pasada. O sea, podemos tener un nevo totalmente de un solo coloración. Podemos tener un nevo con pigmentación paralela que se va a presentar más en palmas y plantas. Tenemos o podemos presentar nevos con redes de pigmentos, con glóbulos y con patrón empedrado que es prácticamente los mismos que los glóbulos o como su traducción lo dice en estallido de estrellas, que es como el nevo de Spitz, que ya les he enseñado fotos de esto. Entonces ya un poquito más claro, vemos que las lesiones melanocíticas para que puedan ser, bueno, o pueden tener este tipo de patrón homogéneo, pueden ser de patrón paralelo, pueden presentar con glóbulos, pueden presentar redes de pigmentos, el glóbulo o el empedrado, que es más o menos lo mismo, y el patrón de líneas o de estallido de estrellas.
Entonces, si vemos cualquiera de estas estructuras, vamos a clasificarlo en una lesión melanocítica. Todavía no estoy hablando que sea algo malo, todavía no estoy hablando que sea algo típico o benigno. Simplemente ahorita estamos viendo que es una lesión melanocítica. Bueno, vean, son 3 ejemplos, por ejemplo. Aquí ya se ve más fácil en la primera imagen. Tenemos una red de pigmento que en la parte más superior se pierde un poquito la simetría. En la segunda imagen vamos a tener, bueno, entonces un nevo que es con el centro homogéneo, pero alrededor tenemos unos glóbulos de crecimiento. Entonces podemos también tener 2 o más tipos de estructuras. Y un nevo azul, que tenemos una coloración azulada y un patrón pues muy homogéneo. Entonces ya son estructuras, ya viendo las demás cerca, pues son lesiones totalmente diferentes, que cada una va a tener mayor o menor riesgo de malignidad. Entonces, bueno, si tienen cualquiera de estas estructuras, vamos a clasificarla como melanocítica, pero vamos a hablar ahorita de las estructuras que nos van a hablar que no es un EVO o un EVO melanocítico. Vamos a centrarnos principalmente en la queratosis seborreica, carcinoma vascular y las lesiones vasculares, que puede llegar a ser de lo más útil y de lo que mencioné en este libro. Empezando por la queratosis seborreica. ¿Se acuerdan que en las primeras clases yo les había mencionado que la queratosis seborreica es muy común que en otras especialidades, en la medicina general, por ejemplo, en la medicina interna, una queratosis seborreica la pueden llegar a confundir con un melanoma por su coloración oscura y a lo mejor porque es muy irregular. Pero si se fijan, la queratosis seborreica hace estructuras muy diferentes a los nevos melanocíticos. Hace un patrón que se llama cerebriforme, que a lo mejor en fases más tempranas hace unas estructuras como las marcas de los dedos. Va a ser aperturas de tipo comedones, como las que ustedes ya conocen del acné, o cuando son más profundas hace quistes de milio, vasos en asa y lo que se llama el borde en mordida de ratón. Vean, ya viéndola de más cerquita, ya no se parecen a las lesiones de nevo. Por ejemplo, entonces tenemos las fisuras y crestas o patrón en forma de cerebro, que cuando se ve un poquito más, una lesión un poquito más temprana, se alcanzan a ver estructuras en huella digital, era la palabra que estaba buscando. Los tapones foliculares o de tipo comedón, que cuando son más profundas se ven como bueno, los tapones foliculares son los círculos oscuros que se alcanzan a ver en la imagen, y los quistes de Milium es lo mismo, pero la queratina se hace más profunda, entonces hace como unos círculos como aperlados. Obviamente estos dos tipos de estructuras pueden existir en la misma lesión. Los vasos en asa o en horquilla, que a lo mejor aquí se alcanzan a ver en la parte superior e inferior, y el borde apolillado o borde en mordida de ratón, que es lo mismo. Bien, entonces comparado con las imágenes que les puse ya se ve muy diferente. El patrón, en el primer vemos un patrón cerebriforme, en el segundo las aperturas tipo comedón, y en la tercera imagen vemos igual las aperturas tipo comedón y los quistes de Milium, que aquí no estamos viendo ninguna estructura melanocítica como en las otras imágenes. El carcinoma vascular también hace unas estructuras muy características. Por ejemplo, bueno, aquí dependiendo de su subtipo se va a presentar de diferentes maneras. Y lo primero que vamos a ver, pues bueno, son los glóbulos azul gris, que son los chiquitos que se alcanzan a ver en la primera imagen. Las ruedas de carro, que esto es más difícil de llegar a ver, casi siempre se presentan en la periferia. Se asemejan tal cual a una rueda de carreta, que vamos a encontrar en medio un círculo y alrededor una coloración un poquito más clara. Las hojas de maple, como estas que son de la bandera de Canadá,
como una hojita de maple. En la cuarta imagen vamos a ver nidos ovoides que son más grandes que los glóbulos azul gris y tienen un color pues como más azulado. Vasos arborizantes que como su nombre lo dice son vasos gruesos que pareciera como si hiciera ramas y podemos también llegar a ver ulceración. Prácticamente, bueno, casi siempre, si ustedes tienen muy en mente los glóbulos azul gris, que son los primeros, y los vasos arborizantes, con eso van a ser diagnósticos pues sencillos de carcinomas de vasos celulares. Los demás sí se pueden, obviamente se llegan a encontrar, pero en menos porcentaje. Casi todos los carcinomas vasoculares van a tener vasos arborizantes y glóbulos azul gris. Vean cómo se ve ya de más cerca el carcinoma vasocelular. Vean en la primera imagen todos los vasos arborizantes y los glóbulos azul gris, que son dos grandes. Y en otra imagen igual, también presenta vasos arborizantes y estas son más nidos ovoides, están más pequeños, están un poquito mejor definidos. Vean como se alcanza a ver en la primera imagen. Muy fácilmente los nidos ovoides y los nódulos, perdón, y los vasos arborizantes. Y en la segunda imagen, los nidos ovoides también tienen nidos ovoides. Y al final vamos a hablar de lesiones vasculares. Las lesiones vasculares, bueno, se pueden llegar a ver como lagunas rojo azuladas. Y bueno, algunas lesiones vasculares, y esto es lo importante, si no se ve así, pueden llegar a ser melanomas del tipo amelánico, y eso es cuando ya está un poquito más complicado. Algunos melanomas no van a ser pigmento. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por las lesiones vasculares que encontramos. Obviamente, si vemos lesiones, bueno, si vemos estructuras rojas, circulares, a lo mejor esto no va a hacer pensar en malignidad, pero dependiendo de las estructuras vasculares que tengamos, podemos regresar a alguno de los diagnósticos que ya les había mencionado. Por ejemplo, en los vasos glomerulares podemos lo podemos encontrar en una enfermedad de Bowen, que yo creo que ya lo vieron con el doctor Ramiro, que es un carcinoma espinocelular in situ. Entonces, si vemos vasos glomerulares, podemos encontrarnos de esto. Si vemos vasos arborizantes, ya habíamos hablado que esto es común encontrarlos en carcinoma vasocelular. En vasos en punto, a lo mejor esto se puede encontrar en nevos típicos. Y también algunos melanomas. Pero bueno, entonces este ya sería como un dato de alarma. Los vasos en coma, ese sí sería pues más igual. Podemos verlos en nevos típicos. Vasos en corona en las hiperplasias sebáceas. Y las hiperplasias sebáceas se pueden llegar a confundir con los carcinomas vasocelulares. Entonces los vasos en corona ayudan mucho para hacer el diagnóstico diferencial entre carcinoma vasocelular e hiperplasia sebácea. Y vasos en horquilla, que ya habíamos, o en asa, que ya habíamos hablado, que si son regulares pueden llegar a presentarse en una queratosis seborreica, y si son más irregulares pueden llegar a presentarse en un carcinoma espinocelular. Entonces, estas estructuras nos pueden regresar algunos diagnósticos. Por ejemplo, si vemos estructuras vasculares irregulares o vasos en puntos, o a lo mejor en una lesión que ha crecido muy rápido, pues nos puede hablar de melanoma. Entonces, en un resumen, así es como se tiene que hacer. Entonces, primero se tiene que descartar una lesión melanocítica. Si no es una lesión melanocítica, bueno, ¿cómo lo vamos a clasificar? Pero, si lo clasificamos como lesión vascular, todavía hay una posibilidad de regresar a los tumores melanocíticos. Y aquí está el resumen de lo que les acabo de decir. Todo va como por pasos.
Y ahora entonces entraríamos a la segunda etapa, suponiendo que ya tenemos una lesión melanocítica y necesitamos saber si es algo benigno, atípico o maligno. Entonces hay varias formas de hacerse. El análisis de patrones es el que primero o el que más se puede llegar a usar. El análisis de patrones es simplemente llegar, ver, y si ves a lo mejor estructuras malignas, pues para ti se te hace algo malo. Pero tenemos aquí un problema con este análisis, pues es que depende mucho de la persona que lo realiza, no es algo tan técnico. No es como que yo les pueda dar una serie de reglas o de medidas y que todo el mundo lo pueda reproducir y para que nadie se equivoque. Entonces, el análisis de patrones es muy efectivo y quiero que no se les vaya a olvidar porque a veces les pregunto esto. El análisis de patrones es muy efectivo para en manos expertas. Pero para los que a lo mejor no somos tan expertos, hay otros tipos de métodos. Por ejemplo, ya métodos ya más específicos, más técnicos, que a lo mejor seguimos una serie de procedimientos, una sumatoria, y dependiendo de lo que salga, nos va a decir si es algo benigno, atípico o maligno. Pero todos, todos estas cuatro últimas reglas empiezan por el análisis de patrones, o sea, hay que saber el análisis para poder aplicar estas cuatro siguientes. Entonces, en cuanto al análisis de patrones, tenemos que ver el nevo. Lo primero que tenemos que buscar es que si tiene o no un patrón reticular. Y la red se clasifica en un patrón reticular maligno o maligno o benigno. Si la red es regular, a lo mejor rectangular, bien formada, podemos hablar de que es algo benigno, pero si es irregular, variable, que se termina abruptamente, podemos hablar de algo maligno. Ahorita les voy a enseñar fotos de algo maligno. Entonces el patrón globular, los glóbulos que son regulares, uniformes, simétricos, pues no hay ningún problema, pero si hubiera de diferentes tamaños, irregularmente espaciados, mal distribuidos, pues nos puede hacer hablar de algo maligno. Pero aquí hay un punto importante, encontrar glóbulos de color rojo son sugestivos de melanoma. Como tercero vamos a ver, tenemos también un patrón homogéneo. Pero pues entonces normalmente para pensar en nuevo azul tenemos que tener un patrón homogéneo, puede ser café, puede ser azul, pero si encontráramos en el nevo azul estructuras vasculares, inmediatamente esto ya puede ser algo maligno. El patrón es en estrella, un estallido de estrella, como ya lo hemos visto en el nevo de Spitz. Si vean la imagen, si son simétricas alrededor, en toda la periferia, si son líneas o glóbulos, una u otra, no hay nada de malo, pero si tenemos lesiones asimétricas y si encontramos tanto líneas como glóbulos, es un dato de alarma. El patrón en paralelo que vamos a encontrar entonces en palmas y plantas. Y aquí es importante que se pueda llegar a diferenciar. Hay temas mucho sobre esto. Antes se pensaba, bueno, para empezar, el patrón en paralelo lo vamos a encontrar principalmente en palmas y plantas. No sé si alguno de ustedes había escuchado que en palmas y plantas se recomendaba antes que siempre se tienen que quitar los nevos por el riesgo de malignidad. Bueno, esto ya no se hace así siempre. Lo que tenemos que ver es el tipo de patrón de pigmentación que va a ser. Tenemos que primero saber diferenciar dónde, bueno, tenemos que imaginar que la piel de las palmas y plantas está conformado por crestas y por surcos. Una cresta es como la parte elevada de la piel, porque ya vean que como que se pliega, entonces la parte elevada se va a llamar cresta y la parte que está hacia abajo se va a llamar un surco. Es normal o está bien que el pigmento esté en los surcos, en la parte de abajo. Y no es normal, bueno,
normalmente deberías estar principalmente en los surcos, a lo mejor un poquito en la cresta no hace mal, pero si el pigmento está principalmente en la cresta es malo. Y aquí como se alcanza a ver dónde está la cresta, vemos unos puntitos blancos que son los acroceringios por donde sale el sudor. Eh, Esa es la cresta, entonces aquí tenemos un Evo, a lo mejor de características normales con patrón paralelo al surco. O sea que el pigmento se encuentra en el surco. Entonces, aquí está. Entonces, vamos a ver, para que sea algo benigno, van a ser líneas delgadas, homogéneas, con patrón paralelo al surco, o sea, en la parte de abajo. Y vamos a tener lesiones gruesas. Bueno, para hablar de malignidad, pigmento que se ve más grueso, de muchos colores, y que principalmente se encuentre el patrón en la cresta. Y ya les había mencionado cómo vamos a ver cuál es la cresta, los acrosiringios se van a ver. Y el patrón multicomponente, bueno, ahí sí, con que tenga tres o más de los anteriores, se clasifica como patrón multicomponente. Y el patrón, bueno, tres o más estructuras homogéneas tienen que ser, pero si las estructuras individuales, cada una tiene estructuras atípicas, bueno, pues es algo malo. Y bien, pues bueno, un patrón específico que puede ser, que no se puede llegar a clasificar en ninguna de las anteriores. Un resumen de todo lo que les mencioné: el patrón reticular, patrón globular, patrón homogéneo, patrón en estrella de estrella, patrón en paralelo, multicomponente y en específico. Y bueno, vamos a hablar también un poquito bueno, de cómo se ve la parte o cómo se ve algo maligno. Vean aquí la diferencia, cómo se ve una red de pigmento que es típica con una atípica. Vean cómo se ve ya, las lesiones se ven más gruesas, se ven irregulares. Entonces pues ya esto es algo de mal pronóstico. Vean en los puntos, bueno, en una estructura de puntos y glóbulos, bueno, más o menos aquí se alcanza a ver, pero en el cuadrante superior izquierdo hay algunos glóbulos que se alcanzan a ver de muchos tamaños. Bueno, aquí también en la parte derecha, estos más oscuros que otros. Y ya se podría clasificar como un patrón multicomponente, porque vean como alrededor también está haciendo un patrón reticular, que ya no se ve pues tan bien. Y si lo quisieran ver los colores, vemos un color negro, color café oscuro, color café claro, color rojo. Entonces yo prácticamente esto les podría asegurar que es un melanoma. Y entonces de puntos y glóbulos ya les había mencionado, tamaño variable, irregular, habla de malignidad. Las líneas y proyecciones, como ya les había enseñado en la diapositiva pasada, encontrar líneas, encontrar puntos irregulares en toda la periferia, pues es dato de mal pronóstico. Pues ya repetido. Vean cómo se ve el velo azul blanquecino. Bueno, esto es una estructura especial eh, que cuando se ve como una combinación entre blanco y azul significa que el pigmento ya está demasiado profundo. ¿Se acuerdan de lo que les había mencionado de los colores? Dependiendo de qué tan profundo está, hace diferente coloración. Desde un café muy oscuro, si está muy superficial, a un café claro, a uno azuloso, y cuando está más profundo hace un color blanquecino. Entonces pues ya aquí ya tenemos algo que lo más probable es que sea melanoma y que ya esté muy profundo. Y los datos de regresión, que es como va a ser el color blanco, a veces ya el melanoma se va diferenciando o se va haciendo, las células ya son tan diferentes a las células melanocíticas que ya, por así decirse, se olvidaron de hacer pigmento. Entonces es lo que se hace una zona de regresión. Entonces pareciera como si ahí ya no hubiera este melanoma, pero es al contrario. Ya las células ya se les olvidó para qué fueron hechas desde el principio. Y si vemos a lo mejor 25% o menos de 25% de regresión, a lo mejor no es malo, pero si ya vemos más regresión, pues es un dato de muy mal pronóstico. Hipopigmentación en algunas zonas, bueno. Y las estructuras vasculares que les había mencionado.
Prácticamente si es, para hacérselas más fácil, una estructura vascular que crece muy rápido, pues es dato de mal pronóstico. Y si encontramos cualquiera de estas estructuras vasculares, pues es foco rojo y puede ser un melanoma melánico. ¿Cuál es otra estructura que es vascular y que crece muy rápido? Que igual y, bueno, no la vimos tal cual, pero se llama granuloma piógeno que puede presentarse en la cabeza. Entonces muchas veces los granulomas piógenos, solo por descarte, siempre los mandamos a biopsia, porque son estructuras vasculares que crecen muy rápido. Entonces se puede llegar a confundir con un melanoma melánico. Y en cuanto a estructuras vasculares, si estamos valorando una lesión melanóstica, solamente los vasos en coma nos hablan de benignidad. Todos los demás, asa, puntos tortuosos, lineares, glomerular, arborizantes, nos hablan de malignidad. Y si estamos en una lesión melanocítica, nos habla de melanoma. ¿Ok? Y también hay otra cosa que hay que tomar muy en cuenta. Un lunar o un evo traumatizado, o sea, muy rascado, irritado, puede llegar a ser cualquiera de estos vasos. Entonces también ahí aplica un poco de la pericia clínica. Si el paciente se rascó bastante, tampoco no hay que espantar lo demás. Igual hay que darle un tratamiento antiinflamatorio que no se agarre y a lo mejor volver a revisarlo en una semana, porque también podemos estar al contrario, en algo totalmente benigno y estamos espantando de más al paciente. Y a partir de los análisis de patrones están todos los demás tipos de formas. Entonces no quiero que se les olvide. Los que siguen es como para alguien que no va a poder pensar en todas estas cosas que les mencioné, pero que necesita una forma de pensar en todo esto sistemáticamente, algo que le dé un puntaje. Vamos, algo que lo podemos hacer todos. ¿Qué es el problema con esto? A lo mejor que nos lleva mucho tiempo. Por ejemplo, me voy a centrar un poquito en la del ABCD para la dermatoscopía. Y lo demás, bueno, vamos a ver un poquito más rápido. Por ejemplo, en la regla del ABCD para dermatoscopía, entonces vemos diferentes variables. Y a diferencia de la que todos conocemos, aquí se les va a dar un puntaje. Por ejemplo, en cuanto a asimetría, se le da un puntaje de 0 a 2 dependiendo de qué tan asimétrico sea. Por ejemplo, en el borde, si tenemos una interrupción abrupta del patrón pigmentario, a lo mejor nos va a hablar como de algo malo y se divide en 8 y le vamos a dar un puntaje. Vamos a contar los colores. Ya les he mencionado, mientras más colores, más probable que sea algo malo. Ahorita vamos a contarlos. Y las estructuras diferenciales. Por ejemplo, entonces, vamos, en cuanto a simetría, en la primera lesión tenemos algo pues prácticamente totalmente simétrico y en la segunda pues algo totalmente asimétrico. Ahí lo vamos a contar si es simétrico a un borde o a dos bordes. Por ejemplo, en la primera imagen ustedes podrían decir que a lo mejor solo a un borde es simétrico, o sea, si lo doblaran en dos sí es simétrico, pero si lo doblaran en cuatro ya no es un círculo exacto. Entonces, le vamos a dar una puntuación. Si es simétrico, no se le va a dar ningún punto. Si es simétrico a un eje, se le va a dar a un punto. Y si es simétrico asimétrico, a dos ejes, se le va a dar 2 puntos. Entonces, estos puntos se le va a dar un factor de corrección. Por ejemplo, entonces, si ustedes tuvieran algo muy asimétrico, le dan puntaje 2 y lo multiplican por 1.3, que es el factor de corrección que ahí está mencionado. Y el puntaje total para simetría se le da de 0 si no es nada maligno y 2.6 si es demasiado atípico. Y así nos vamos yendo. Los segundos siguen entonces en los bordes. En los bordes vamos a hacer unas líneas imaginarias en 8. Y si termina de manera abrupta, se le va a ir contando. Por ejemplo, en la primera imagen vemos como el pigmento termina de manera pues escalonada y leve. Y en la segunda imagen vemos como el pigmento termina de manera abrupta. Entonces en la primera pues y cuentan todos los bordes y le van sumando de 1 a 8 y lo multiplican. Entonces aquí es un poquito menos grave tener esto. Entonces, ¿qué significa? Que se le va a dar por un factor de corrección solo de 0.1. O sea, por ejemplo, en la imagen de la derecha
todo termina de manera abrupta, entonces vamos a multiplicar 8 por punto 1 y nos va a dar un puntaje total de punto 8. Al contrario, si es totalmente benigno, un puntaje de 0. Contamos los colores también con un factor de corrección de punto 5. O sea, si tuviéramos entonces, no sé, por ejemplo, dos colores, lo multiplicamos por punto 5, tenemos factor de corrección o un puntaje total de 1. Y aquí me quiero detener un poquito porque es muy importante lo que les había mencionado. 56% de los nuevos melanocíticos presenta dos colores. O sea, si tenemos dos colores, lo más probable es que sea algo benigno. Ya si presenta tres o más de tres, ya baja la probabilidad de que sea algo benigno. Y 85% de los melanomas van a tener tres o más colores. Entonces, ya dejándose de sumas y esas cosas, si ven ustedes más de tres colores, es un foco de alarma para que sea melanoma esto. Pero bueno, siguiendo con el ABCD, 3, 4, 5 lo multiplican por punto 5 les va a dar un puntaje. Y por último, este es un poquito más complicado, dependiendo de la estructura, si tenemos red de pigmento, si tenemos más de dos puntos, si tenemos más de un glóbulo, si tenemos más de dos proyecciones, o en algún lugar, o más del 10% tenemos de patrón desestructurado, pues se va sumando todo lo que vayamos encontrando. Entonces, por ejemplo, si tuviera los 5, que estaría todo mal, pues lo damos por un factor de corrección de 0.5 y al final para que nos dé un puntaje total de 2.5 si es muy malo o 0.5 pues si es totalmente bueno. Entonces, ¿para qué sirve esto? Al final, haciendo toda la sumatoria, vamos a tener un rango total desde 1 hasta 8.9. Y vean, aquí está como lo útil. Haciendo esta sumatoria, y si tenemos una sumatoria de menos de 4.75, tenemos algo benigno. Si tenemos de 4.75 a 5.45, un nevodesplásico, y más de 5.45, un melanoma maligno, con un valor predictivo positivo de 92%. O sea, la prueba, o sea, si tú haces la prueba tienes este porcentaje de estar en lo correcto. Y fíjense la sensibilidad. Bueno, más o menos de lo que todos nos acordamos de sensibilidades es lo que necesitamos en una prueba de melanoma. Yo prefiero ser más sensible a la hora del diagnóstico y prefiero ser menos específico. Acuérdense de las sensibilidades que tanto yo puedo encontrar a los individuos enfermos y la especificidad es que tanto pueda descartar a los individuos sanos. Entonces lo que me interesa en un melanoma es encontrar a los que pueda, aunque me equivoque. Entonces vean que tiene muy buenos números, un valor predictivo positivo de 92%, o sea, en cuanto a la prueba, con una sensibilidad de 97%. Entonces, a lo mejor para alguien que no sepa a lo mejor tanto de dermatoscopía, esto puede ayudar bastante para hacer un diagnóstico. Si encontráramos algo de esto, la suma no cuenta, tenemos que hacer una biopsia. Y esto ya para no hacerlos tan largo la clase, nada más quiero que vean, hay una sumatoria, bueno, que se le da rasgos negativos y rasgos positivos. Si encontráramos como datos de malignidad, bueno, vamos a tener una sensibilidad con este estudio de 92% y una especificidad de 71%. Si ven, es un poquito peor que el otro, por eso yo prefiero el del ABCD. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Hacemos la sumatoria y nos habla de malignidad. Todo es más o menos de lo que ya vimos, solo como más estructurado. El método de los 11 puntos, bueno, se calculan los puntos y si hacen 3 o más puntos, es 95% de sensibilidad. Y la regla de los 3 puntos, que no voy a tener esto. Nada más para acabar, bueno, vean 1, 2, 3 descripciones de lesiones. Si utilizamos el análisis de patrones, vemos que es una estructura, eh, una red de pigmento que es simétrica y pues que es totalmente circular. Esto es algo benigno.
vean, quiero más o menos, con esto ya ustedes van a poder hacer diagnósticos un poquito mejor. Si ven la imagen de la derecha es una miniatura, a lo mejor en un alejamiento se pueden llegar a confundir con una lesión melanocítica, pero ya de más cerca vemos que tiene glóbulos azul gris y un idovoide chiquito, y vemos que también tiene vasos arborizantes, entonces se trata de un carcinoma vasocelular. Este es un poquito más complicado. Bueno, le quiero agradecer al doctor Ricardo Quiñones, en su tiempo me prestó esas fotos para poder hacer la plática, pero vean cómo se ven unas estructuras en la imagen derecha, eh, redondeadas, oscuras, que son aperturas de tipo comedón. Y entonces esto no es una lesión melanocítica, es una lesión no melanocítica. Un patrón en estrellido de estrellas que se ve totalmente simétrico y algo benigno. Y le vamos a dejar hasta ahí. Entonces, con esto, solamente pues para mencionarles que no es algo tan sencillo, que hay subespecialidades de dermatología que se pueden dedicar exclusivamente a esto. Hay artículos demasiado sobre dermatoscopía y lesiones melanocíticas. No es sencillo, pero pues es muy importante para, pues para tratar de bajar la mortalidad con el melanoma, que en la próxima clase vamos a hablar un poquito de esto y de lo complicado que puede llegar a ser diagnósticos tempranos, y más en pues, países como México, que a lo mejor la cultura del melanoma o de revisarse las lesiones no es tan importante. Muchas gracias.